argentinas en Wall Street cayeron hasta 8%, es un montón. Los bonos se la vienen bancando más porque dicen en el mercado que este programa de compra de reservas que está haciendo el Banco Central, que ya acumula 1.500 millones de dólares comprados desde el 5 de enero, lo que está haciendo es mitigar ese ánimo pesimista que hay en el mercado. Sí, fuerte repercusión en todos los mercados en general. De hecho, el mercado cripto también, Bitcoin rozando ayer los $60.000 después de haber llegado a los 120. ¿Se va a cero? Nah, pero por favor, después no voy a hablar de eso porque si no va a ser recomendación de compra. Pero bueno, mucha gente analizando como diciendo, bueno, en este escenario, ¿dónde está yendo la plata, no? Porque básicamente, bueno, hemos visto en enero un rally de los metales, oro, plata, que también después pinchó. Inteligencia artificial, que sería como la próxima gran revolución, también está abajo. Cripto está sufriendo. En el medio de eso, Trump anunciando al nuevo presidente de la Fed que va a reemplazar a Jerome Powell. Y eso también generó mucha suspicacia de qué va a pasar con Estados Unidos. Así que bueno, nada. Estamos en ese combo después de un enero tranquilo y bastante bueno. Febrero arrancó duro. Sí, vamos a ver si hay un rebote o si entramos de lleno en un ciclo bajista. Parece ser que Bitcoin parece ser un inicio de un ciclo bajista, vamos a verlo. Pero cuando arrancan estas grandes caídas en la bolsa y en las criptomonedas, revive la temporada de memes en redes sociales. Eso es lo más lindo. Sí, ayer estuvieron incendiadas las redes sociales. Sí. Veía una historieta que era un nene que decía, papi, somos millonarios, empacá que perdimos la casa, le decía al padre. Yo vi uno que era muy divertido porque básicamente lo que tiene en el sector cripto, en Bitcoin, es que ahí básicamente es compra y venta. O sea, es bueno. Entonces había mucho como, bueno, sellers, o sea, los vendedores ya se van a agotar y de repente era como videos de entrenamiento de militares como diciendo no se van a agotar nunca, ¿no? Seguían vendiendo. Vamos a... nada, fue un arranque de año divertido, por lo menos para todo lo que nos va a tocar a nosotros. Y el que está ganando es el peso, en definitiva. El superpeso de Caputo y el Jabo. Que vamos a estar hablando en el programa, tenemos un invitado especial, pero la verdad que el peso viene domando a todo el resto. Es divertido para hacer periodismo, no es divertido para abrir la comitente, así que te aconsejo este fin de semana, tomátelo tranquilo, no la abras, no te amargues. ¿Estuviste en rojo? Estuve muy en rojo. No la quiero abrir yo tampoco. Así que la recomendación de fin de semana es suscribite en el canal de YouTube de Alerta en la City y empezá a mirar el contenido porque, como dice Agus, hoy tenemos un invitado en piso muy conocido. Si estás en vivo, dale like al vivo que estamos ahí saliendo. Si lo ves esto en diferido, en on demand, suscríbete al canal que tenemos ahí algunas metas para este año para cumplir. Así que nada, estamos metiéndole fuerte ahí. También nos seguís en Instagram, en @alerta en la City, que ahí vamos a estar subiendo los reels, todo. Bueno, arrancamos con una entrevista bien arriba. Así bien que arriba. Para hablar de política, economía, un personaje, nada, picante. Así que para empezar el año venimos bien. Y aprovechamos, cumplimos con la promesa, le mandamos un beso a Jorgelina, que nos mandó un lindo mensaje en redes sociales. Hubo ayer, cuando anunciamos el invitado, hubo ahí una confusión con alguien que nos escribió. Estamos a favor del engagement, así que si nos quieren escribir, nos escriben. Cuando nos dijo, che, nos están bardeando, fue como, bueno, contestémosle. Nosotros toda respuesta la recibimos, si nos bardean pero o no. no era contra nosotros, así que después nos dijo que no. Un beso a Jorgelina, un beso a Sergio también, que dice, pregunta si compra Bitcoin o no. Sí, Sergio... ¿qué hacemos? ¿Compra Bitcoin o no? Yo no le recomiendo a nadie. Lo que sí, ayer vi que Big Pizza es nuevo sponsor de San Lorenzo por catering. Pero sólido ¿eso qué el significa? club. ¿Es un canje? Claro. Jugó canje en San Lorenzo. Nada, le mando un saludo a toda la gente. Pero vos me estás diciendo que el 9 de San Lorenzo es una grande fugaceta. Yo lo que vi lo anunciaron en las cuentas, digo, pero dijeron, es a cambio de publicidad por el catering y no me pareció tampoco muy saludable. O sea, si nos quieren mandar acá una pizza, yo la voy a comer, pero para jugadores de fútbol... Un beso a la gente de Big Pizza también, ¿no? Digo, no sé. Así que bueno, le mandamos un beso a todo el equipo ahí de San Lorenzo, que bueno, espero que tengan un buen año. Esperemos. De cosas. Nosotros tenemos que agradecer algo también. Tenemos que agradecer a Carrefour, nos mandó unos productos para desayunar por nuestro inicio de la 4ª temporada de Alerta en la City, así que les mandamos un beso, les agradecemos. Ahí viene todo Acá tenemos en un esfuerzo de producción que Carrefour nos envió unos productos para desayunar aquí en Alerta en la City. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todo el equipo, nada, por el mimo para arrancar el año. Fran Soroso y todo el equipo de Carrefour, muchas gracias. Bueno, arranca de esta manera Alerta en la City. Quédate, estamos hasta las 11. ¿Viene en piso? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, decilo. Viene, lo digo. Qué malo, ya está. Viene a piso Martín Tetaz, economista, ex diputado nacional, que dejó la banca en diciembre y que le vamos a preguntar, por un lado, ¿en qué está y cómo está viendo la economía de Milei también, no? Interesante, ¿no? Un personaje muy,
que te permite hablar de las dos cosas. Bien de política, cómo se está manejando, cómo vio el Congreso, qué es lo que puede contar de ahí. Y por el otro lado, un economista también con su mirada sobre lo que está pasando, temas productivos, tema de inflación, que esta semana fue un tema con el INDEC, que se fue Marco Labaña, en algo raro, ¿no? El gobierno venía muy tranquilo también y de repente medio que tuvo un problema de la nada por el nuevo índice. Encima nos trae mal recuerdo el INDEC, ¿no? Sí. Siempre la memoria emotiva de Argentina y la Argentina pendular que va y vuelve, no es bueno jugar con esas cosas. Por eso, así que bueno, y también otro gran tema de la semana, industria textil, ¿no? Con Caputo diciendo, bueno, yo no compro en Argentina, todo el gobierno saliendo a atacar, ahí algo bien de, bueno, la economía y de sistema productivo, ¿no? ¿Qué sectores están bien, qué sectores la están sufriendo? Bueno, podemos analizar todo eso durante todo el programa. ¿Esa camisa dónde te la compraste? Esta camisa me la compré en La Salada, porque yo... Ah, muy bien. Sí, yo esta me la compré en China. Mira que cipayo. No, pero por lo menos China, no, No, sé no cómo importa, Caputo. es afuera, tipo, se van los dólares, tipo. Yo apoyando a la industria nacional. Así que bueno, un día tengo que contar mi historia con La Salada. Sí, un día puedo podemos hacer un programa. bloquecito. Un bloquecito, sí, puedo traer Los gente. secretos ocultos de La Todo. Salada. La por puedo traer a Agustín Marixa, tipo. ¿Traela? Sí, pero. Es una re nota. Es una re nota Marixa Bali, que esta semana también anduvo saliendo. Gran trabajadora. La he visto en La Salada, tipo, vendiendo zapatos. Mirá. Ella, no, tipo. Ahí en el primera fila vendiendo, así que nada, gran defensora. En Alerta en la City somos eclécticos. Un día te traemos a Tetaz, otro día a Marix Zavalli. Así un día somos. vas a China, un día vas a Loma de Zamora. A La Somos Salada, así, es así, jugamos ¿eh? en todas las En canchas, todas de las visitante, de local, así que te invito a que te quedes hoy y que te quedes todo el año, porque es un 2026 con todo, arrancamos de esta manera. Auspicia este programa. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA Crew, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com.
Unas viejitas rezan por vos, sacrificando su pobre amor por vos. Ese algoritmo busca tu voz. Tu falta de ego enorme te cambió. Tus ojos japoneses miran sin lugar para errar. A nadie va a importarle ya. Qué bella nobleza elegiste vos. Tengo miedo, ya no soy yo otra vez. No me sueltes, me puedo caer. Mi cimiento es lo mejor que puedo hacer para dejarme de vender. De lejos miré la manzana, fuiste a comer. El dolor que apenaba se fue con tu libertad. Dame un buen recuerdo, hermano. Hoy las calles están vacías. El rock no era un boleto. 10 y 19 de la mañana, seguimos con Alerta en la City. Recién hablamos con Agustín que las novedades económicas y financieras están pasando más por los mercados, por las acciones, la caída de acciones, principalmente en Wall Street, pero que se contagió la Argentina, que por el dólar, que es el gran tema de la economía argentina. La verdad que el dólar está bastante planchado. Si hay que hablar de algo que está en el debe de, por lo menos, del programa económico, es el proceso de desinflación, que venía muy bien y que parece haberse estancado por encima del 2%. De hecho, vamos a esperar el dato de enero que llega la semana que viene, pero también en una semana en la cual hubo mucho ruido político en el INDEC. Totalmente con la salida de Marco Lavagna, el tema del nuevo índice. Ayer salió el REM, que para el año espera un 22% más o menos de inflación. Veremos después cómo se va desarrollando en el año. Pero sí, indudablemente será ese tema. Cuando vos hablas con distintas personajes, analistas y demás, esperan como un año dentro de todo tranquilo en cuanto a volatilidad. El año pasado hubo elecciones, entonces se movió mucho más. Pero bueno, ahí tenés varias cosas para hablar, ¿no? Inflación, sistema productivo, algunos sectores. Esta semana el gobierno con dos temas, ¿no? Inflación y industria textil, ahí pegándole fuerte a todo lo que es ese segmento que viene muy golpeado. Entonces vemos quizás cómo se empieza a diagramar el año en política para el gobierno, por lo menos por ahora. Después esto es Argentina y en el medio te surgen 20 cosas, ¿no? Así es, y en este primer programa del año de Alerta en la City, un gran invitado en piso. Tenemos en piso a Martín Tetaz, economista, ex diputado nacional. Martín, buenos días, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué tal, amigos? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo esto de los mercados? Justamente hablábamos, está cayendo fuerte Wall Street esta semana y se contagió los activos argentinos, principalmente las acciones. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, viste, lo que Dios da, Dios quita, ¿no? O sea, también hubo muchas semanas anteriores donde había muchos capitales que salían de los mercados de Estados Unidos y venían hacia emergentes. Eso favoreció muchísimo a Brasil, favoreció obviamente también a Argentina, nos permitió bajar bastante la tasa de riesgo país, que está hoy en torno a los 500 puntos. Entonces, bueno, ahora tocó capearla una temporada un poco peor, tocó capearla mala. Es complejo el panorama en Estados Unidos porque bueno, hay un cambio dentro de la Reserva Federal, hay una nueva nominación que se va a hacer cargo de la Reserva a partir de Walsh, se va a hacer cargo de la Reserva a partir de mayo, y eso obviamente hay muchos que dicen tiene una tradición dura, pero ahora fue nominado por Trump y aparentemente Trump quiere que el Banco Central de allá sea generoso, ¿no? Entonces que haya una política monetaria muy laxa y eso genere, por lo tanto, tasas de interés bajas y que los precios de los activos vuelen y el efecto riqueza en Estados Unidos vuele y la economía de Estados Unidos vuele, pero todo eso le mete presión a la inflación también allá, ¿no? Entonces, bueno, esa incertidumbre
un poco nos contagia a nosotros, lógicamente. Y es un dato muy importante lo que pasa en Estados Unidos, porque nosotros tenemos que ver qué hace la Reserva Federal, porque Argentina necesitaría salir de los mercados internacionales para rolear la deuda, y de eso depende que bajen las tasas en Estados Unidos también. Claro. Vos pensás que arrancás con un piso de tasas en el mundo de 4% para bonos de 10 años, ¿no? Entonces, ese es el piso. Arriba de eso tu riesgo país. Entonces, vos tenés 500 puntos de riesgo país, 4 más 500 puntos son 9. Entonces, tu piso para ir a buscar, a rolear, como decías vos, o ir a buscar financiamiento para pagar los vencimientos de deuda, es 9%. Ya entras en una zona de mucho riesgo, porque endeudarte al 9% no es sostenible pagar una deuda al 9% por un tiempo. Puede ser una cosa muy excepcional, ¿no? Es decir, vos no podés estar tomando deuda de un programa financiero, te diría, por arriba del 7% de manera sostenida. Eso no lo hace nadie. Entonces, estás en una zona muy de riesgo, con lo cual si hay una presión a la suba de las tasas de interés, eso a Argentina lo complica mucho. Y además, presión a la suba de tasas de interés implica precio de commodities bajando también. Entonces, ambas cosas perjudican a la Argentina. Y cuando uno mira los datos, bueno, la inflación en Estados Unidos empieza a calentar motores, entonces, y además hay pleno empleo. Entonces no hay una situación de riesgo que uno diga ahí, pero no se van a animar a subir las tasas porque hay una situación de desempleo, que tienen miedo y entonces tienen que cuidar la actividad económica. No, hay pleno empleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo más baja prácticamente de los últimos 35 años, o sea que no hay ninguna razón por la cual la Reserva Federal no pueda ponerse un poco dura. Si uno mira, cierro muy rápido con esto, la última reunión de la Reserva, y todavía no está ese panorama, todavía hay incluso 2 gobernadores en la última reunión que querían seguir bajando las tasas, o sea, todavía viene la onda se está frenando el envión de la baja de tasas del año pasado. Lo que pasa es que ya parece que no va a haber más baja de tasas este año y que empieza a crecer la presión para que suban, ¿no? Martín, a todo ese contexto internacional, Argentina obviamente tiene sus propios temas internos, venís de un paso por el Congreso. Mi primera pregunta es, ¿cómo lo ves desde el punto de vista político en tu experiencia? Porque acá influye mucho, ¿no?, la política sobre la economía y viceversa. ¿Qué balance haces de ese paso? ¿Qué es lo que estás viendo de estos ya casi 2 años y medio de Milei en términos políticos? No, absolutamente. Yo creo que la lección más importante de haber estado del otro lado del mostrador, para decirlo de alguna manera, es que aprendés la realidad, ¿no? Es decir, vos en la universidad, en la actividad profesional, te formás pensando más en la teoría que en la práctica, y ahí estás adentro de la cocina, ¿no? Entonces, cuando estás adentro de la cocina, a mí me tocó cuando tenía 18 años trabajar en un restaurante de Cariló, yo era mozo, ¿no? Y entonces entrabas a la cocina a buscar los pedidos, salías, y vos veías lo que pasaba de verdad, ¿viste? Y ahí... era un restaurante que cuando había un solo pedazo de carne, cuando la gente del comensal pedía un bife de chorizo, le daban un martillazo de madera, ¿viste? De esos de puntito, y cuando pedía una milanesa le daban 4 martillazos. Entonces, la realidad era muy distinta a lo que vos creías que pasaba normalmente. La política, la vinculación de cómo realmente salen las leyes, el tipo de negociaciones que salen en el Congreso, es un baño de realidad que yo creo que todo el mundo tendría que tratar de hacer alguna vez, ¿no? A mí me ha dado mucho, y en ese sentido la verdad que Milei es mucho más pragmático de lo que todos pensaban. Es decir, uno veía en la previa a su asunción dificultades por su posición ideológica muy extrema para construir consenso, pero rápidamente vimos cómo cerró con el peronismo de Tucumán, después cerró con el peronismo de Catamarca, después cerró con otros sectores, inclusive, la famosa aprobación de la ley bases en el Senado, tan polémica, con aquel voto de Cuader que terminó después finalmente preso con una cantidad de plata que no puedo explicar. Entonces, digamos, pragmatismo al palo, ¿no? Y eso se nota mucho más ahora. Ahora tiene un bloque propio mucho más fuerte, mucho más poderoso, tiene una posición inclusive firme en el Senado que no tenía, que era una Cámara que estaba prácticamente perdida. Ayer la escuchaba a Patricia Bullrich sacar la cuenta de la reforma laboral y prácticamente contaba seguros 34 votos, necesitas 36, porque define Villarruel, así que con 36 senadores sale la reforma laboral y prácticamente el gobierno ya tiene 34 adentro, ¿no? O sea, está muy cerca y hay muchos senadores que no son cucaduros, digamos, que pueden estar apoyando la reforma. Entonces, me parece que el gobierno se puso en modo hiperpragmático y que consigue resultados así. Es pragmático en el Congreso, es cierto. En lo discursivo es un poco más visceral, ¿no? Un poco más... no deja a nadie indiferente, por lo menos, este gobierno, como hizo el kirchnerismo. En esos términos, que es un poco binario, pero también es como se presenta el debate público desde el propio gobierno,
¿Vos estás a favor o en contra de Javier Milei? No, a ver, para decirlo más claramente, déjame ponerlo con un ejemplo, ¿no? La política económica de este gobierno en comparación con la de los gobiernos anteriores es un Fórmula 1. Lo que pasa es que la política monetaria, por ejemplo, es el motor de Colapinto, ¿no? Entonces no le anda nunca. O sea, sí, comparado con, no, por supuesto, está en Fórmula 1, ¿no? Entonces Japón es otra categoría. Juegan con otras reglas, entienden la economía cómo funciona, está todo clarísimo. Yo no me podría sentar en un auto de Fórmula 1, no podría ni arrancar, digamos, ¿no? Pero todos los días tiene un problema el motor, ¿me entendés? Entonces las dos cosas están pasando. La política monetaria tuvo muchos problemas el año pasado, los sigue teniendo ahora, y encima de los problemas que tiene la política monetaria, vos mencionabas recién, Agustín, que salía el REM del Banco Central que había salido ayer. Efectivamente es un informe que hacen las principales consultoras del país, estimando cuál creen que va a ser la inflación de los próximos meses, cuál creen que va a ser la tasa de interés, las principales variables económicas. Y esas expectativas se están desanclando, o sea, están corrigiendo hacia arriba, o sea, el mercado está esperando cada vez más inflación hacia arriba, no que continúe la desinflación, más bien una pausa en esa desinflación, y todo eso es responsabilidad de la política monetaria, y sobrellovido el episodio del INDEC, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que ganar confianza, porque la moneda finalmente es una institución basada en la confianza, el Banco Central es errático para la política monetaria, y por otro lado hay incertidumbre vinculada con la manipulación del INDEC, entonces no ayuda a nada, ¿no? No sé si lo conocés personalmente, ya que traes el episodio esta semana a Labaña, porque se puso mucho en duda también si era algo político, si era por manipulación. Digo, no sé si vos lo conocés. Yo creo que no hay. De hecho, las discusiones de esta semana me parecían casi, te diría, psicodélicas. No hay ninguna duda de la transparencia del INDEC, no tengo ninguna duda ni de Marco Labaña, ni de Todesca en su momento, digamos. El INDEC desde el 2016 en adelante operó durante 10 años con perfecta transparencia, con los estándares internacionales, con las formas. Yo he tenido mucho cruce con Labaña en su momento porque, qué sé yo, creo que cometieron algunos errores en el censo, no salía nunca, es decir, hubo muchos problemas de buena fe, descuento que fueron de buena fe, que no fueron ellos tenían un problema técnico muy importante porque el kirchnerismo había truchado el censo anterior, el censo del 2010 había estado truchado para inflar los datos de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que recibían entonces más coparticipación de la provincia, el típico caso de La Matanza, ¿no? Entonces eso fue una barbaridad tan grande que, claro, les quedaban 700.000 tipos que tenían que dibujar de alguna manera, y por eso cuando aparecieran los datos del nuevo índice eso iba a quedar al descubierto. Entonces hubo muchas dudas de por qué se frenaba la publicación del censo. Pero dejando de lado todo esto, digamos, no tengo ninguna duda de la transparencia de los datos, y no tengo ninguna duda de que no hay un intento de dibujo y donde si el pan subió 4,2, mejor pongamos que el pan subió 1. Eso no está pasando, eso dejó de pasar, el INDEC es transparente. ¿Qué ocurre? Y ocurre que no corresponde que el INDEC dependa del Ministerio de Economía, porque entonces ahora lo que es más conveniente para el Ministerio de Economía, que es empezar a mostrar siempre con el mismo indicador cómo evoluciona la inflación, no es necesariamente lo que comprometió el organismo. Entonces, si vos públicamente, el INDEC y después el Banco Central públicamente, y después dentro del presupuesto hay 3 documentos públicos importantes que le están diciendo a la población que a partir de la medición de enero entra a correr el nuevo índice de precios. Bueno, no, ahora mejor entra a correr a partir de febrero. Mirá, para un índice que es como la copita de vino, ¿no? No hay ningún problema con que vos te tomes una copita de vino, salvo que tengas un historial de alcoholismo. Si vos tenés un historial de alcoholismo, lo que para cualquiera no es un problema, que vos dirías, pero no pasa nada, se está tomando una copita de vino, para vos es inadmisible. Para un INDEC que tiene la reputación tan lastimada como tiene Argentina, que viene a hacer un esfuerzo extraordinario en 10 años, ese esfuerzo dura, como vimos esta semana, nada. O sea, todo lo que vos construiste en 10 años es un castillo de naipes porque tu reputación está muy lastimada todavía. Entonces no podés darte el lujo, tenés que sobreactuar, ser y parecer y sobreactuar más, con lo cual no había ningún margen para que hubiera una intervención de Hacienda diciéndole al INDEC, no, en realidad mejor no apliques a partir de enero el nuevo índice, veremos a partir de cuándo lo aplicamos más adelante. Y además esta incertidumbre, el propio ministro diciendo un día una cosa, al otro día otra distinta, ¿no? Entonces, cuando se vaya la inflación, cuando dé tal cosa, no, esto es una arbitrariedad que no puede ser absolutamente inadmisible. No, aparte de reputación y credibilidad parecen bienes intangibles, pero del otro lado tenés inversores que compran bonos SER y que pueden pensar si están manipulando o por lo menos eligiendo una metodología que les conviene sobre la otra,
a mí me están afectando un derecho de propiedad que es cuánto va a valer el ser en unos meses. Claro, ahí es interesante lo que pasa con el bono ser, ¿no? Porque cuando uno mira toda la incertidumbre esta no afectó a los bonos ser. Entonces cuando y uno se hace esa pregunta, uno dice, pero ¿por qué no impactó en los bonos ser? No se derrumbaron los bonos ser. Porque el mercado ve exactamente lo que está pasando. Y lo que está pasando no es que vos, donde aumentó el pan 4, vas a decir ahora el pan aumentó 1, ¿entendés? O sea, no está pasando, no es kirchnerismo, ni de bueno ni de malos modales, es otra cosa. Es decir, vos lo que estás diciendo es me voy a seguir pesando en la balanza de la esquina, que es la que uso siempre, la de la farmacia de la esquina. Yo te estoy diciendo, pero acá tengo una balanza de precisión, que te pesa mejor. Me dice, mira, voy a la balanza de la esquina, pero pesa 1 kilo menos la balanza de la esquina. Sí, pero siempre pesa 1 kilo menos, ¿me entendés? Entonces, yo no tengo ningún problema en comprar un bono con cero aunque vos te sigas pesando en la balanza de la esquina, porque si hay un aumento de la inflación, lo va a registrar bien la balanza de la esquina. De hecho, por eso los bonos cero están subiendo ahora, porque hay una perspectiva de aumento de la inflación. O sea, que está aumentando la necesidad de cobertura de bonos ser, está aumentando la demanda genuina de instrumentos de cobertura de inflación. Y el bono ser es un instrumento bueno de cobertura de inflación, aunque vos te sigas pesando con la balanza de la esquina. No es que vos le metiste la mano en la balanza, no es que vos le metiste la mano al reloj del cuentakilómetros del auto, vos no le metiste la mano, vos seguís usando el mismo que antes. Pesa con la precisión que pesaba antes, y no, la verdad que hay algunos segmentos que los pondera menos, pero el índice te dice cuánto suben esos segmentos. O sea, el índice te dice, mira, energía está subiendo 14%. La ponderación que va a tener es un poco menos que lo que probablemente tiene una canasta de consumo de una familia hoy, pero te está diciendo exactamente cuánto sube. No te miente y te dice, che, la energía no, en realidad sube 3 la energía. No, flaco, sube 14 la energía, ¿me entendés? ¿Qué estás esperando? Cualquier persona, y el mercado ciertamente, con los datos en la mano, cualquier persona mirando los 12 componentes que componen el índice del INDEX, puede saber cambiando los ponderadores. De hecho, ese ejercicio se hizo toda la semana esta. Todo el mundo decía, hubiera dado 2,5, hubiera dado 2,6. Cualquiera con una expertise muy básica de cómo usar un ponderador puede calcular usando los datos del INDEX, que son fidedignos en ese sentido, más allá de que elijan un ponderador que corresponde o no, pero cada uno puede elegir su propio ponderador y no pasa nada. Por eso los bonos en ser no se vieron afectados. El dato vamos a conocerlo el de enero, la semana que viene. Vos tenés una consultora, sos economista. ¿Qué número estás esperando para enero y qué proyección ves en el año, en 2026? Bueno, ahí es una cosa, me hace acordar la frase esta de Keynes que decía, cuando cambia la información, cambio mi opinión, ¿no? Porque lo que uno miraba en los datos de alta frecuencia era todo el segundo semestre del año pasado complicándose. Primero por la incertidumbre política, como ustedes decían más temprano, pero pasada la incertidumbre política seguían los problemas con la política monetaria, no convencía los precios. De hecho hubo una aceleración de precios después de las elecciones en almacenes, ¿no? El precio de supermercado, que es lo que miden las consultoras de alta frecuencia. Y lo que empezó a pasar en enero es que eso se pinchó. O sea, por suerte, cuando uno miraba enero, uno decía, bueno, pasó, vuelve la desinflación. Entonces, enero, de hecho, las últimas semanas de enero habían dado muy bajas, se habían estabilizado los precios en el supermercado. Y febrero, la primera semana de febrero dio horrible, dio la peor semana del año, del último año. O sea, dio 2,5% en una semana, lo cual es una animalada. O sea, el dato de la primera semana de febrero es espantoso. Ese dato, una golondrina no hace verano, ¿no? Eso es verdad, ni una nube hace invierno tampoco, pero falta ver qué pasa la semana que viene, qué pasan las otras, pero si me hubieras invitado la semana pasada, digamos, que este dato no se conocía, yo hubiera estado convencido de que retomábamos el sendero desinflacionario muy rápidamente y era incluso más optimista que el resto de las consultoras en ese sentido. Pero ahora, con este dato, me permito esperar. Digamos, vamos a ver qué pasa la semana que viene con los datos de los precios de supermercados, con datos de alta frecuencia, porque lo que pasó esta semana, y encima no ayuda, porque todos estos datos son incluso anteriores al escándalo del INDEX, ¿no? Entonces, el movimiento en supermercados, el escándalo del INDEX, ok, todavía por suerte el dólar está estable, entonces es un buen dato, pero hay que esperar a ver un par de semanas a ver si esa tendencia se consolida. De todas maneras, este va a ser un año con menos inflación que el año pasado. El año pasado terminó 31, este era un año que nosotros a fin de año pensábamos que iba a ser un año de 20 y que ahora el mercado está corrigiendo un poco esa expectativa y diciendo, bueno, capaz que es de 23, ¿no? Entonces, ¿va a haber menos inflación que el año pasado? Sí, va a haber menos inflación que el año pasado. ¿Va a bajar la inflación a la velocidad que venía bajando el año anterior? No. ¿Viste? Es como cuando bajás, pesaba 150 kilos, los primeros 50 los bajás de taquito.
cuando ya llegaste a 100 te cuesta un poco empezar a bajar. Y está en esa distancia Argentina ahora. Martín, te invito, si tenés ganas, que nos quedemos un ratito más. Vamos Dale. a hacer un temita de música, volvemos y seguimos hablando de economía y de política, porque como decía Agustín, la economía influye en la política y la política influye en la economía todo el tiempo, y vos estuviste sentado del otro lado del mostrador, hiciste política, sos economista, nos parece interesante tu mirada. Enseguida volvemos. Te pienso y 1000 noches que te sueño, ya no aguanto más, no puedo dormir. Cuántas hojas dejó el viento, cuántos besos se perdieron con el frío de principios de abril. Y ya no hay lugar para quemar todos los recuerdos. De nuevo te vas, no sé cómo decirte que puedo detener el tiempo. Me llamaste desde lejos, me dijiste no te quiero, no me escribas más, dejémoslo así. Que el problema es olvidarte y olvidarme de este juego. No es tan fácil, ya no puedo salir y ya no hay lugar para quemar todos los recuerdos. De nuevo te vas, no sé cómo decirte que puedo detener el tiempo. No se ve la luz cuando amanece y todo lo que desaparece tiene tu esencia. Traje flores para regalarte y un desastre que dejaste en mí. No se ve la luz cuando amanece y todo lo que desaparece tiene tu esencia. No sé cómo hacer para olvidarme del desastre que soy para ti. Yo quiero que me perdones el disfraz. Es que no quiero sufrir más, ya no me quiero morir más. Cuánto deseos en mensajes de llamada. Ella me dijo no doy más, mejor me voy de esta ciudad. Quiero alejarme, no se dio lo que esperaba. Y ya no hay lugar para quemar todos los recuerdos. De nuevo te vas, no sé cómo decirte que puedo detener el tiempo. No se ve la luz cuando amanece y todo lo que desaparece tiene tu esencia. Traje flores para regalarte y un desastre que dejaste en mí. No se ve la luz cuando amanece y todo lo que desaparece tiene tu esencia. No sé cómo hacer para olvidarme del desastre que soy para ti. Yo quiero que me perdones el disfraz. Y aunque te escriba canciones, me esquivas. Y es que solo fuimos amores de cristal. 10:42 de la mañana, seguimos con Alerta en la Cita. Estamos en el piso con Martín Tetaz hablando de política, de economía. Martín, uno de los debates económicos que está planteado es reforma laboral. Sí. Reforma laboral que el gobierno está intentando sacar primero en el Senado, luego pasaría a diputados, en un contexto en el cual hace más de 10 años Argentina no crece, hace más de 10 años Argentina no crea empleo formal. ¿Cuál es tu posición sobre ese tema? Sí, peor aún todavía, porque es un problema más concentrado en las pymes. Cuando vos mirás por tamaño de empresa,
las pymes tienen 7% menos de trabajadores hoy que hace 15 años atrás. 7% menos, para una población que creció 20% en Argentina. O sea, normalmente vos pensás, si hubiera crecido la economía como crece la población, tendría que haber 20% más de trabajadores en las pymes. Hay 7% menos. En las empresas grandes hay 5% más. O sea, la empresa grande pudo crear algo de empleo en la economía. Muy poco igual, tendría que haber 20% más de trabajadores también en las empresas grandes, hay 5, entonces en general el diagnóstico es una economía que no creó empleo, pero que además ese fue un problema particularmente más difícil para las pymes que ni siquiera pudieron retener el empleo que tenían. Y esto es una cuestión obvia, ayer comenté en un canal esto que te voy a comentar ahora, me llega la liquidación de expensas de mi consorcio, ¿no? Y claro, empiezo a revisar la liquidación porque el número había venido grande y el encargado se llevaba de bolsillo 1.600.000, un tipo con bastante antigüedad, está bien, un buen sueldo. Justo le caía el aguinaldo, entonces eran 2,5 millones de bolsillo más la parte del aguinaldo, pero al consorcio le terminaba saliendo 4,5 palos. Entonces, esa brecha gigante que hay entre lo que le sale a una empresa contratar un tipo, que es carísimo, para una pyme 4,5 palos es una fortuna, pero para el trabajador 2,5 palos de bolsillo tampoco es guita, ¿entendés? Entonces, es mucha plata para el empresario contratar, sobre todo para el pyme, es un esfuerzo grande, y no le sirve, no le alcanza, es poca guita, es poco salario, y por lo tanto tampoco le podés pedir mucho al laburante del otro lado. Entonces, esa brecha gigante que hay entre lo que le cuesta al empresario contratar y lo que recibe el tipo de bolsillo es un cáncer para la generación de empleo y un cáncer más grande para la formalización de ese empleo. Entonces, todo el empleo que crece es un empleo informal y cuando el mercado laboral no crea empleo genuino, antes se explotaba el desempleo, ahora por suerte están las plataformas. Entonces, las plataformas han terminado con el desempleo tal y como lo conocíamos antes. Ya no hay desempleo como lo conocíamos antes. ¿Por qué? Porque yo no tengo excusa. Ahora, si me rajaron del laburo ahora, abro mañana el Uber, agarro mi auto todo abollado y empiezo a laburar, aunque sea. Y si no tengo un auto, pido una bicicleta prestada. Si no tengo excusa. Ahora, claro, vos me vas a decir, bueno, pero si no estoy en un centro urbano, si tengo más de 50 años, no, tenés razón, pero para el 90% de la gente que vive en centros urbanos grandes, que tiene entre 18 y 50 años, digamos que antes tenía que mandar un currículum, esperar a que lo llamen, ir a 14 entrevistas, que lo rebotaran, que el psico-ocupacional, que el preocupacional, que el periodo de prueba, que qué sé yo, el tipo hoy baja la aplicación, esta tarde está facturando. Entonces, eso cambió dramáticamente el mercado de trabajo, hay que pensarlo distinto y hay que darle más flexibilidad para contener esas formas distintas del empleo. La reforma es una solución en ese camino parcial, es una reforma, te diría yo, para ponerle una nota de 1 a 10, 4. Sí, va en el sentido correcto, va a Mar del Plata, pero vas en el lechero a Mar del Plata y va a requerir otra serie de reformas después. Hablaste de las pymes, se está viviendo también en el país una reforma del sistema productivo, ¿no? Lo que se siente de algunos sectores que se benefician, otros que se perjudican. Esta semana el tema fue el textil, de hecho el propio ministro de Economía salió a decir yo nunca compré ropa acá porque nada, es un robo y bueno, se puso enfrente a todo ese segmento que como dato, ¿no? Ayer la Cámara Argentina del Comercio Electrónico saca su informe de 2025, por primera vez la industria textil no está en el top 10, o sea cayó del top 10 y perdió 14% en comercio electrónico en comparado al año 2024. Eso pega en puestos de trabajo, digo, de lo que estabas charlando y demás. ¿Qué ves del sistema productivo en Argentina? Digo, recién veías, bueno, el sistema de plataformas, también muy cuestionado por derechos de los trabajadores, cuánto tiempo de descanso y demás. Ves que estamos yendo ahí y se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, Argentina se va a convertir en esto, los trabajadores se van a poder reconfigurar para otros sectores. ¿Qué analizás de todo eso que está generando mucho también discusión? Claro, o sea, lo que pasa es que estás moviéndote arriba de un iceberg que a su vez se mueve en el agua, ¿no? Entonces tu ubicación está cambiando no solo por lo que vos caminás, sino por el movimiento que tiene el iceberg abajo. El iceberg es el cambio estructural. El cambio estructural se produce por razones tecnológicas, la forma de creación de valor cambió dramáticamente
Y las plataformas y las aplicaciones están generando un mercado laboral distinto. Entonces, pensar el mercado laboral como lo pensábamos antes no se puede pensar más. Y eso obliga a pensar la seguridad social de una manera distinta también. O sea, seguridad social construida sobre la base de un trabajo asalariado, formal, industrial, que estaba hace 50 años, no existe más. Hay que pensarlo distinto y la gente entra y sale del mercado laboral. El 90% de la gente que trabaja en plataformas no lo hace en tiempo completo. O sea, antes no existía esa categoría. Vos no podías trabajar tiempo parcial de manera flexible, entrando y saliendo. Y yo, mira, la verdad que a mí me sirve trabajar ahora porque no tengo ningún examen en la facultad, pero dentro de un mes tengo que salir porque tengo exámenes, durante 2 semanas no puedo trabajar. Esa categoría no era posible en la Argentina, ahora está. Entonces ahora hay una categoría nueva del empleo que está permitiendo captar y absorber un montón de gente, por un lado. Pero al mismo tiempo tenías una economía que estaba anabolizada. Y una economía anabolizada es como cuando vos vas al gimnasio y usás química en el gimnasio, ¿no? Y cuando vos usás química en el gimnasio, tenés un lomo bárbaro, no hay ningún problema. Pero vos ya sabés que no podés usar química siempre. Nosotros estamos en la etapa ahora donde el médico dijo, muchacho, basta de la química, no se puede usar más química, dejamos de usar química y vos ahora me encontrás y me decís, loco, estás más flaco. No tenés el lomazo que tenías. No, amigo, porque no tengo más química. Entonces, hay sectores que estaban muy pasados de química. Por ejemplo, el sector de la construcción, que vos no lo mencionaste dentro de recién, pero son uno de los más afectados ahora. ¿Qué le está pasando al sector de la construcción? El sector de la construcción tenía una brecha gigante que le daba la brecha cambiaria. Entonces los tipos, claro, el precio del dólar metro cuadrado cotizaba de acuerdo al dólar que se podía conseguir, o sea, al dólar paralelo. Pero los costos de la construcción estaban muy pisados por el dólar oficial. Entonces, la brecha que había entre el precio del metro cuadrado y el costo de la construcción te daba una rentabilidad gigantesca y todo el mundo era desarrollador, digamos. Cualquiera se ponía a desarrollar y era un boom de desarrollo inmobiliario por todos lados. Bueno, claro, eso se acabó. Entonces, los costos de construcción en dólares subieron 70% desde que en los últimos 2 años, pero los precios de la propiedad en dólares solo 20%. Entonces el margen de rentabilidad se hizo añicos y la actividad de construcción, uno dice, no, pero dejaron de hacer obra pública. Olvídate, no es el problema de la obra pública. El sector privado de obra también está paralizado. Entonces ese era un segmento que tenía mucho anabólico. Textil, claro, era un segmento que también tenía anabólico porque había mucha protección de electrónico y textil, que eran los sectores que estaban muy cerca de poder ser competitivos con el sector externo, claro, estaba muy protegido. Entonces, ahora, ¿qué te queda hacia adelante? Y mirá, si vos diferenciás producto, fabricás remeras de Boca, fabricás remeras, qué sé yo, de estilo, de algún tipo de particular, agregás valor, estás cubierto. Tenés la crisis general que afecta a la economía le cuesta venderla como cualquier comercio, ¿no? Te va a costar vender como cualquiera, pero vas a sobrevivir. Cuando pase la mala vas a crecer de vuelta como cualquiera. Ahora, si vos hacías remeras básicas, y amigos, si hacías remeras básicas, no, tenés que hacer otra cosa, no vas a poder hacer remeras básicas más, porque no vas a poder competir contra es como que, yo lo decía el otro día en un ejemplo, ¿no? Es como que me dicen, pero tenés que competir contra China, es competir contra Mike Tyson. Yo te digo, bueno, perfecto, claro. Lo único que a mí no se me ocurriría hacer contra Mike Tyson es competir a las piñas, ¿no? Porque no voy a durar ni 10 segundos. Ahora, capaz que a Mike Tyson a las piñas no le puedo ganar, pero capaz que corriendo una maratón sí le puedo ganar. Ahora, ¿entendés? Martín, te hago una consulta sobre eso, porque por lo menos en los discursos de Milei, Caputo, Sturzenegger, te pongo esa triada porque tiene discurso económico, parece haber un foco en, bueno, los sectores de la economía donde no somos competitivos no van más. Argentina se va a dedicar a lo que es competitivo, que es oil and gas, minería, campo, economía de conocimiento, ¿no? Y todo lo otro, bueno, se va a tener que reconfigurar. Estoy hablando de pymes industriales, construcción, todo lo que venimos hablando. Ahora, si vos desde el gobierno, desde el Estado, no ordenás y gestionás esa transición productiva, puede ser traumática. Absolutamente. Claro. ¿No está faltando eso? Claro, yo creo que está exagerado el argumento del gobierno. No creo que esté pasando eso. Yo lo que creo que está pasando es que Argentina está recuperando sectores generadores de divisas. Hace 80 años que Argentina no tiene un sector que sistemáticamente le genere divisas y por eso tiene una crisis cada 5 años porque se queda sin dólares y hay devaluación y crisis de balanza de pago. Y eso hace añicos el tejido productivo y hace añicos las pymes y cualquier actividad productiva en Argentina. Eso me parece que está camino a resolverse. O sea, Argentina va a tener un modelo de desarrollo sostenible. No va a caer en una crisis cada 5 años, va a esquivar ese estigma que tuvimos en los últimos 75 años. Creo que el gobierno y la coyuntura lo está ayudando. Va a resolver ese problema hacia adelante.
Ahora, luego hay un montón de sectores que no solamente son esos sectores que les va a ir bien. Por ejemplo, a la medida que haya crédito hipotecario y por lo tanto, y que eso va a crecer un montón porque no hay muy poco en Argentina comparado con el resto de la región, hay mucho potencial. Bueno, entonces va a mejorar los precios de propiedades y va a aparecer rentabilidad para construir y vas a tener un sector de la construcción que va a construir un montón. Hoy no. Este año no va a pasar eso, en la transición. Por eso cuando vos decís claro, esa es la responsabilidad del gobierno, administrar eso. Che, muchachos, hasta que este sector traccione, es un sector que tracciona además mucho empleo informal, hasta que este sector traccione, ¿cuánto falta? Ahí estos 2 años va a ser complicado. Entonces tenés que administrar esa transición en esos 2 años sabiendo que tenés que competir. Al mismo tiempo, hay sectores que no son tan competitivos en una economía abierta, pero si vos los haces competir con un lastre es más complicado. Porque muchos sectores textiles, por ejemplo, como mencionaban ustedes recién, ellos mismos te dicen, mira, yo no tengo problema en competir, pero no me hagas competir con mis impuestos contra los impuestos de China porque me vas a matar. No me hagas competir con mi legislación laboral. En China, por ejemplo, no hay huelgas, no hay ausentismo. Los tipos van a laburar todos los días, no se enferman, no sé así, cada tanto se enferma alguno, pero excepcional. No hay la ola de carpetas médicas que hay en Argentina, ¿entendés? Entonces, no hay seguridad social en China. Entonces los impuestos de seguridad social solo son 8 puntos de la nómina. Acá te matan. El caso del que te mencioné del encargado de mi edificio, ¿no? O sea, le pago 2,5 millones de bolsillo, pero me sale 4,5 millones con todas las cargas y el sindicato y la mar en coche. Entonces eso es muy difícil competir con esa mochila. Entonces en esa transición me parece que el gobierno, para ser justo con los distintos sectores productivos, tiene que ir graduando, va abriendo la economía, pero al mismo tiempo tiene que ir bajando impuestos y mejorando las cuestiones laborales, porque si no es una carnicería. Martín, última que tenemos que ir cerrando, te agradecemos por el tiempo. Tenés un paralelismo con Milei en el sentido de que son los dos economistas y los dos se fueron a la política, entonces entiendo que entendés básicamente lo que él le está pasando, ¿no? Como una persona que viene más de la academia, de trabajar de la academia y de repente salir a ese lado, como decías, el otro lado del mostrador. ¿Qué puntaje le pones hasta ahora, teniendo en cuenta que tenés toda esa experiencia propia como para ser un poco permisible también? Al contrario, yo creo que él es mucho mejor político que economista. Yo creo que él demostró, a mí me sorprendió, y creo que a muchos lo sorprendió, ¿no? Muchos pensábamos que iba a serme, que no iba a tener esa capacidad de construir consenso que tiene cuando se lo propone. Después en otro momento no le importa, por esto que decían más temprano ustedes. Todo el año pasado tuvo en una posición, nosotros no construimos ningún consenso, que el que no piense igual que nosotros se vaya a la puta que lo parió. Bueno, eso ahora cambió. Y también había cambiado al principio cuando lograron sacar la ley bases. Y me parece bien. Entonces sacaron la ley base, ahora van a sacar la reforma laboral. Porque cuando trabajan en construir consenso, y evidentemente tienen una capacidad de construir consenso, y tienen una visión muy pragmática de la política, que a mí también me sorprendió, porque es lo contrario de lo que siempre argumentó, digamos. O sea, esto del primer día, vení Scioli para acá, vení Jaldo para acá, vení Jalil para acá, vení, se trae todos los gobernadores peronistas que puede, y yo, qué sé yo capaz que no lo hubiera hecho con fulano, con mengano, yo no hubiera llevado Scioli a mi gobierno ni loco, pero es una opinión personal. De todas maneras, chapó, digamos, el tipo está demostrando que capacidad política tiene, no hace lo que a vos te gusta, lo que a mí me gusta, bueno, está bien, está en su derecho, pero no se le puede criticar la política diciéndole, che, qué mal político son. Me parece que como político es muy bueno. Martín Tetaz, economista, exdiputado nacional, muchas gracias por venir, muchas gracias por la nota. Bueno, chicos, gracias. Y gracias por el tiempo, sobre todo. Gracias por el tiempo, interesante la entrevista, y me quedo con esa frase final, mejor político que economista. La verdad que lo que supo Javier Milei captar, por lo menos en 2023 y hasta ahora, fue el espíritu de época, ¿no? Sí. Había mucho descontento con la clase política, había mucho descontento con el kirchnerismo, obviamente, pero eso no lo supo canalizar Juntos por el Cambio, tampoco no se lo supo conquistar Juntos por el Cambio, y terminó Javier Milei como presidente. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA Crew, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com.
escuchar tu dulce voz. En las melodías de mis delirios de placer son canciones del tiempo, del tiempo. 10:58 de la mañana, 24 grados la temperatura, un día hermoso, se viene un fin de semana por delante para disfrutar con familia, con amigos, pero antes tenemos algo que contarte. Sí, hablando un poco de lo que veníamos charlando del sistema productivo y demás, también contar que Metrogas y el Ministerio de Capital Humano están impulsando la formación de nuevos gasistas matriculados, ¿no? En esto de, profesiones para el futuro, oficios y demás, todo lo que es, oficio de gasista, plomería, electricista, está cada vez también viendo como una suba, y hay muy pocos. El otro día estaba leyendo que hay una muy baja oferta de todo esto, entonces se está formando, se está impulsando la formación de nuevos gasistas matriculados, en un convenio que Metrogas y el Ministerio de Capital Humano de la Nación firmaron para impulsar la formación de este oficio, con Sandra Petovelo, la encargada de ese organismo, y Sebastián Masuccelli, que es el director general de Metrogas. En esto, en un programa llamado Instalando Calor Seguro, ¿no? También, teniendo en cuenta para el invierno, que lo hemos hablado mucho de Metrogas, del tema de las estufas y demás, están impulsando eso. El que se quiera anotar puede buscar la información y hacer ese recorrido de oficio. Los oficios siempre tienen salida laboral, como decías vos, cada vez hay menos especialistas. Yo sería electricista si no fuese... Electricista vi en redes sociales un muchacho que contaba un trabajo, le llevaba 2 días y dice, por este trabajo cobramos 4 millones de pesos. Está perfecto, digo, me equivoqué de profesión. Total, ¿cuántas notas tenés que hacer para cobrar eso? ¿Por qué hice periodismo, por Dios? ¿Para qué? Pero bueno, nada, estamos acá y nos apasiona. Cuarto año de esto, así que... Cuarto año, tenía abstinencia de esto. Por más de que no hablamos en enero, que no nos queríamos ver ni la cara, no hablamos de fútbol, y no vamos a hablar hoy tampoco. ¿Por qué no? Yo tengo un partidazo el domingo, 10:15 en el Amalfitani contra Boca. ¿Está bien Vélez o no? Sí, ¿cómo que no? 7-9, arrancamos joya. Nosotros también 7-9. Sí, por eso. eso. ¿Cuánto sacó? No. Uno. ¿1 de 9? Bueno. Complicada la dupla. Igual Boca les chorearon, hubo un penal medio polémico ahí. Pues siempre nos chorean, al otro le dan, a nosotros no. Estaba la cara, la estábamos haciendo temprano. Son las 11 de la mañana, me parece que es un buen momento para redondear esto. Sí. Te invitamos a seguirnos en nuestro YouTube, Alerta en la City, suscríbanse, en nuestro Instagram también. Nuestro Instagram también, ahí vamos a estar compartiendo todos los reels, todo el material, así que todo el que pueda apoyar desde ese lado, se lo agradecemos. El objetivo, 1000 suscriptores, va a haber un sorteo, lo sigo manteniendo, así que suscríbete porque participan los primeros 1000 suscriptores. Sí. Si sos 1001, lo siento, te quedaste afuera. Esto es Alerta en la City y nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Radio LED. Con un tremendo programa la semana que viene, Programón. Un informe de algo picante. Informe especial. Sí, informe especial, ya lo estamos preparando. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Sonando los bares, ya la avisen a los sellos para que se preparen. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.